Horas perdidas en cada instalación de Odoo, sin saber si ese Odoo que instalaste es seguro o va a romper en la próxima actualización. Si eres partner o empresa, necesitas estandarizar el proceso de instalación de tus instancias de Odoo. Hoy te voy a demostrar que el instalador de Troton Labs es el más rápido y seguro para instalar Odoo, con más de 8 años de evolución probado en entornos reales de todos nuestros clientes y de cientos de clientes de todo el mundo que ya lo han instalado. Compatible con las últimas versiones de Linux, con soporte real, y no es el mejor ni el más rápido porque lo diga yo, está demostrado en este canal. Hoy vamos a instalar dos entornos productivos en un solo servidor VPS con Ubuntu 26.04. No porque sea necesario hacerlo así, simplemente para que veas que este sistema está bien diseñado para que puedan convivir múltiples instancias en un solo servidor si quieres. Y no solamente en una sola versión, sino en varias versiones. Y aquí no vas a tener problemas ni necesidad de que sea todo en Docker, porque meterle la capa de Docker cuando quieres una sola instancia de Odoo para tu negocio o porque solamente tienes alojado uno o dos clientes, no tiene sentido meterle Docker. Vas a cargar el sistema, no te hace falta. Además, yo te garantizo que las instalaciones que las hagas con este instalador, siempre que cumplas con el hardware que se solicita y los sistemas operativos que lo soporta, nunca vas a tener problemas, te lo garantizo, porque yo los utilizo ya varios años y nunca he tenido problemas. Además, tienen soporte real porque constantemente estoy haciendo actualizaciones y parches de seguridad para que siempre tengas lo último de lo último actualizado. Vamos a instalar Odoo 18 Community y Odoo 19 Enterprise en la última versión de Ubuntu 26.04 LTS. Los puertos, ahí te pongo cada puerto que tiene que tener cada instancia. Es muy importante que si tienes un firewall, te asegures de que esos puertos están abiertos para que Odoo pueda funcionar bien. Primero tenemos que crear la máquina. Vamos a tener que tener un servidor donde instalar Odoo. El servidor, tienes muchas alternativas. Puedes contratar un servicio, un proveedor como Amazon, Hetzner, Jonos, el que tú quieras. También lo puedes instalar en local en tu servidor de la empresa. No hay problema. Siempre que cumpla con los requisitos que se requiere Ubuntu o Debian, voy a agregar un servidor. Por ejemplo, con el plan más económico que tenía Hetzner, es verdad que ha quitado, no sé si es temporal, pero nos podemos cambiar ahora al siguiente nivel, que es Regular Performance, y estos servidores también, y tampoco me parecen tan caros por lo que trae 4 GB de RAM, 2 V-Cores y 80 GB de disco. Data Center, normalmente yo siempre los utilizo, los de Alemania, está muy bien, nunca he tenido problemas. Yo elijo este de aquí. Luego viene el sistema operativo, muy importante, te recomiendo que utilices ya la versión 26.04 porque es la última oficial que ha salido. Y si te vas a Debian, las nuevas instalaciones que hagas, utiliza Debian 13. Muy importante, las claves SSH es para que no tengas que estar acordándote de la contraseña de root, y es una forma más segura, más difícil de bloquear el acceso indebido al servidor por hackeos. Y ahora con la inteligencia artificial, qué ironía, hoy día instalamos nosotros mismos los troyanos en nuestros equipos. Troyano lo considero a Cloud, a Codex, OpenCode, cualquier sistema de estos de inteligencia artificial tienen control absoluto ahora mismo a nuestros equipos. Ellos pueden enviar información como lo hace un troyano, solamente que ahora ese troyano ya no es troyano, está legítimamente autorizado por nosotros. Luego haré un video específicamente de esto porque me parece que es muy interesante. Así si un día se te roban la clave o lo que sea, la clave privada, pues necesitan de esa contraseña adicional. Tienes firewall, pues lo activas, si no, no. Así es como lo voy a llamar al equipo y le damos crear. Ahora que ya se ha creado el servidor, es copiarnos la IP. Paso 0 no está aquí, lo voy a agregar después. Es conectarnos al servidor que acabamos de crear. Me voy a ir a un terminal, conectarnos al servidor con SSH, y esto es porque ya me había conectado antes. Ahora sí nos vamos a conectar con este comando ssh root @ IP. En otros proveedores como en Amazon suele ser el usuario Ubuntu. Ten cuidado, no siempre es root. Y ya estamos dentro del servidor. Tenemos la última versión de Ubuntu 26.04 LTS. Vamos a ejecutar un htop para que veas cómo se ve ahora mismo la RAM y los V-Cores. Tenemos 2 V-Cores, 4 GB de RAM. Vamos a crear el instalador con el comando nano odoo installer.sh.
pegar aquí el contenido del script. Seleccionamos con control A o command más A. Clic derecho, copiamos. Asegúrate que tengas que copiar todas las líneas. Y aquí voy a pegar el contenido del script. Vamos a guardar con control más S en nano y control X para salir. Y ahora un paso muy importante. Le tenemos que decir a este instalador que se pueda ejecutar, porque ahora mismo es como un archivo de texto, nada más. Vamos a dar los permisos de ejecución con el siguiente comando: chmod más X y el nombre del instalador. Listo. Pero no lo vamos a ejecutar todavía. Tenemos que seguir lo que dice la guía. Vamos a configurar el proyecto y hay que definir las variables de entorno, o sea, los parámetros de tu proyecto. Como este es un sistema multiversión, nosotros podemos definirle la versión de Odoo, el nombre del proyecto y los puertos que va a utilizar. Los puertos de Odoo, para los que no tienen mucha experiencia y no son tan técnicos, el puerto viene a ser como la matrícula de un vehículo. Es único y siempre se identifica por esa matrícula, o el carnet de identidad, que es un número único. No pueden estar dos instancias de Odoo conviviendo en el mismo servidor con los mismos puertos. Por eso cada instancia debe tener sus puertos, y aquí lo ves claramente en la plantilla. Ese es el puerto por el que Odoo va a estar escuchando cuando nosotros accedamos a él por el navegador, por el nombre de dominio, la IP. Para Odoo 18 ya lo tengo listo aquí. Es el cliente A, va a ser la versión 18 Community. ¿Por qué es Community? Porque no tiene el parámetro de Enterprise. Mira, no le hemos puesto el parámetro de Enterprise, por lo tanto es Community por defecto. Copiarme los parámetros. Vamos a pegar esos parámetros y le damos Intro. Ya vas a ver que te salen las variables correctamente seteadas. Y ahora sí vamos a instalar Odoo. Vamos a ejecutar y voy a poner por aquí el cronómetro. Normalmente depende de la velocidad de la red, pero suele tardar entre 2 y pico, 3 minutos. Es muy importante, si un día tienes un error, lo que sea, todo este log lo puedes seleccionar y me lo envías por WhatsApp, o puedes dejarme un issue en GitHub para yo revisarlo y ayudarte si es que has tenido algún problema. Siempre que cumples los requisitos que se piden, no vas a tener ningún problema. Los únicos problemas que pueden surgir es que justamente hoy que vas a instalar haya cambiado alguna librería de Odoo o alguna actualización. Pero en ese momento, mira, ya ha terminado, no ha llegado ni a los 2 minutos. Voy a dejarlo aquí. Vamos a poner una pausa y ahí está. Mira, menos de 2 minutos ha costado esta instalación. Te lo juro de verdad. Yo he estado trabajando en empresas donde personas se han tardado toda la mañana o todo el día instalando Odoo. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por capricho? ¿Porque por narices me tiene que salir? No. Esto no tiene que quedar a criterio del developer. Si tú tienes un equipo, si tú tienes una empresa, tú necesitas estandarizar este proceso. Y la instalación no tiene por qué ser difícil ni complicada. Cuando ya lo tienes todo milimetrado, como lo tiene este instalador, no tiene por qué costarte tanto tiempo. Ahora, ¿esto ya es suficiente? No, por supuesto, ahora viene la fase de configuración. Eso es por parte de cada usuario o empresa, pero la instalación ya está. Hemos cambiado el motor de instalación de dependencias Python, ahora utiliza UV de Astral, por lo tanto vuela, es muy rápido. Ahora, para acceder a Odoo, aquí mismo nos da la URL. Si estás en local, este instalador también funciona para entornos de desarrollo. Yo lo utilizo en Linux, funciona muy bien. Lo único que tienes que cambiarle es un parámetro para que no te instale los servicios y todo eso que se requiere en producción. Pero es muy sencillo adaptarlo para entornos de desarrollo. Este instalador es un todoterreno. Y ahí lo tenemos. Vamos a crear una base de datos rapidito. Nuestro Odoo listo aquí. 18.0 Community. Ya tenemos la primera instancia desplegada. Cuando instalo ventas, se instalan varias aplicaciones. La base, se instalan un montón de aplicaciones internamente que depende de ventas para funcionar. Contabilidad, en fin, eso es como la prueba de fuego. Si no te instala ventas, olvídate, la instalación no funciona. O algo se rompió, o algo pasa por ahí. O tienes algún módulo
que no es compatible cuando le enganchas ya los módulos tuyos personalizados. Entonces, mientras se instala eso, quiero que veas una cosa. Vamos a ver la estructura de instalación. Ahora root no nos hace falta. Uno de los errores comunes pasa que empiezan a utilizar root para todo. No, en este instalador se ha documentado que el usuario que deben utilizar para gestionar Odoo es el propio Odoo. Entonces nos logueamos con Odoo, sudo su Odoo y ya está. Ya no estamos con root. Por lo tanto, si ejecutamos el comando cd, nos lleva al home del usuario, que es home Odoo. Por un lado tenemos la carpeta de instalación y la carpeta de backups. Hace una copia de seguridad del fichero, o sea, de la instalación de tus entornos todos los días en la madrugada. Esto viene bien por si un día tú quieres migrar urgentemente a otro servidor, simplemente te llevas el zip y lo reinstalas en otro servidor. Voy a mostrarte la estructura de instalación. Dentro de la carpeta de instalación vemos ahí el fichero de configuración. Los file store van a ir alojados en la misma carpeta. Tienes la carpeta de extrados, donde ahí debes colocar tus módulos propios o los que compres. Y luego tienes el fichero de log para ver los errores. Si un día tienes algún problema y quieres revisar qué está pasando. Odoo es la carpeta del proyecto, que actualizarla es muy sencillo. Lo actualizas rapidísimo, en minutos. Y V es la gestión de entornos Python. Esta instalación ya tiene todo lo necesario para funcionar, pero pueda que el día de mañana necesites instalar otras librerías Python. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la carpeta de donde está instalado tu Odoo, a la carpeta V. Y aquí vamos a ejecutar los comandos v add el nombre de la librería. Puedes separarlas por espacios. Por ejemplo, vamos a instalar una, aunque yo creo que ya está instalada. Esta es necesaria cuando utilizas algunos módulos de la contabilidad de Odoo y WhatsApp. Y ya está. Que la quieres eliminar, v remove. Ya la he eliminado. La vamos a volver a instalar. Perfecto, instalada. Así es como instalas las librerías si el día de mañana necesitas más librerías. También puedes instalar con -r y pasarle un fichero requirements.txt. Bueno, ahí le indicas tú dónde está ese archivo de requisitos. Dentro suelen venir definidos todos los requisitos y lo instalas igual. Resuelto el problema, cómo se instalan librerías adicionales. Muy importante, ves que no estoy utilizando root. Estoy utilizando el usuario que funciona, Odoo. Los servicios de Odoo con systemctl status, Odoo 18a service, por lo general el nombre del servicio es el mismo del proyecto. Ahí lo tenemos, nos dice que está corriendo y está operativo. En vez de status tienes start para iniciar Odoo cuando lo has detenido. También tienes restart y stop. Estos comandos yo te recomiendo que los ejecutes con root porque requieren altos privilegios. Ya tenemos instalado ventas. Y en 2604 una de las problemáticas que se han reportado es que no puedes imprimir los PDFs. Sigue trabajando Odoo con la librería WK-HTML y hoy por hoy sí sigue siendo compatible con Odoo 19 en las últimas versiones de Ubuntu. La 2604 no hay ningún problema. Sí, aquí lo tenemos, mira. Ahí está, mira. La parte de reportes funciona muy bien, no hay ningún problema. Ahora vamos a la parte Enterprise. ¿Cómo lo instalamos? Pues el sistema es el mismo. Simplemente vamos a cambiar las variables del proyecto. Lo mismo. Como ya tenemos el instalador, solamente configurar el proyecto. Exit y volvemos al usuario root. Ahora tenemos ahí el instalador. Ya no tenemos que hacer nada, solamente tenemos que copiar los nuevos parámetros. Entonces voy a pegar los nuevos parámetros, que es la versión 19, el puerto va a ser 1969 8073 para el chat y el proyecto se va a llamar Odoo 19b. Intro. Ahora, muy importante para Odoo Enterprise. Variables para Enterprise. ¿Cuál es tu caso? No todos los clientes usan el mismo método. Lee esto antes de continuar. Una cosa es utilizar un token porque tienes acceso como partner o como un colaborador de un partner. Odoo les da acceso exclusivo a GitHub y mediante un token de seguridad de tu cuenta de GitHub puedes descargar el repositorio de Enterprise, pero no tienen todos este acceso. Este script tiene ese método porque es muy fácil, la verdad, y está hecho para partners exclusivamente. Pero si tú eres un cliente final, no eres partner,
Tienes un método 2, la alternativa. En esta guía, cuando te llega todo por correo, tienes un enlace a un video donde yo te enseño el proceso paso a paso de cómo instalar Odoo Enterprise para tu caso. Hoy sí que lo voy a hacer con el token porque es mucho más rápido. Tienes que darle estos dos parámetros. Odoo Install Enterprise igual a true y exportar la otra variable que es path. Vas a colocar el access token de GitHub. En esta guía te voy a dejar el enlace directo, pero es ir a GitHub Settings, Developer Settings, Personal Access Token. Settings, Developer Settings y tienes que crear un token clásico. Vas a crear aquí un nuevo token. Bueno, no me deja porque hay que poner la seguridad, pero te creas un access token, lo copias, es un código largo de seguridad. Yo las voy a exportar ahora mismo, las copias y las exportas. Aunque yo le he puesto ahí una ficticia, ahora voy a poner el path real, el token real, para que veas si tus variables se han seteado correctamente y con el usuario root, acuérdate, porque es con el que vamos a instalar siempre Odoo. Tengo todo correcto, vamos a ejecutarlo. Preparamos el cronómetro y vamos a empezar. Este es el total que llevamos instalando Odoo, pero si te das cuenta es la segunda vuelta. Y nos vamos a fijar acá en el tiempo de lo que llevamos. Solamente llevamos 27 segundos. Esta vez, por supuesto, va a ser mucho más rápida porque hay paquetes que ya están instalados. Ya Postgres ya está instalado, no lo tiene que volver a instalar. Por lo tanto, esta instalación debe ser mucho más rápida. Mira, ahí te dice que está instalando Enterprise. Tres minutos nos ha costado instalar 2 instancias de Odoo. Como ves, es muy rápido. La misma filosofía. Si ahora yo entro aquí ahora nos logueamos otra vez sudo su Odoo. Ya vemos nuestras dos instancias, ahí están, la Odoo 18A y la Odoo 19B. Y ahí tienes la estructura de instalación de los dos entornos. Fíjate cuando estandarizamos nuestras instalaciones y el día de mañana entra una persona nueva a la empresa, tú le mandas a ver el entorno como ya le tienes en la documentación. Esta persona no va a tardar nada en ir y saber que cuando entre a otro cliente, en otro servidor, la estructura de instalación se va a encontrar la misma, no va a tener que cambiar. Y hoy por hoy, por cierto, la gente está utilizando mucho la IA para estas cosas. Y no te digo que está mal. Lo que pasa es que vas a tener un caos. Cada instalación va a ser diferente, va a ser random. Vas a tener problemas luego para mantenimiento, para escalar, para actualizar. Todo es un dolor de cabeza y es un gasto de horas. Por lo tanto, es dinero que vas a perder ahí en margen de proyectos. Por todo eso, nosotros hemos creado estas soluciones, no de gana, no es un capricho. Hacer estos instaladores cuesta muchísimas horas invertidas en que afinar de que todo esto vaya como un reloj. Esto no puede fallar, porque si fallamos, pues nosotros mismos estaríamos dañando nuestra reputación, nuestra ética, ¿no? Profesional. Entonces aquí no te estamos vendiendo nada que no sea cierto. En este canal al menos, en otros pues ya no sé. Ya está, listo. Entonces ahora ¿cómo podemos acceder? Todo esto está documentado. No te preocupes y la plantilla la vas a poder tener para que te sirva como guía. Vamos a abrir Odoo. El puerto que utilicé para la 19 es 1969. Es lo mismo, pero en el 1969. Este error que te sale aquí no te asustes. No es que esté algo mal. Lo que pasa es que ya tenemos instalado un Odoo. Ahora mismo Odoo tiene un conflicto. Lo primero que hace es leer la base de datos. Y esa base de datos ahora mismo él se va a encontrar con una base de datos que es la 18. No es compatible con la 19. Y por eso lanza este error. Yo ya lo sé. Pero ¿cómo se soluciona eso? Mira, si ahora mismo yo voy a Web Database Manager, ya vas a ver que no hay ningún problema aquí. Ahí te dice, esta base de datos no es compatible. Crear una nueva base de datos compatible. Otra cosa que yo suelo hacer, y esto viene bien para que tú lo veas, es ir a mi Odoo 19. Aquí tenemos el archivo de configuración. Vamos a editar con nano odoo.conf. Podemos poner este parámetro. Si le pongo este prefijo Odoo 19, solamente va a filtrar por esas bases de datos. Aquí lo normal es que cada instalación tenga la base de datos de su cliente. Tú ya defines un nombre, cómo se va a llamar la base de datos, agregas un DB filter o DB name y le pones el nombre exacto de la base de datos con la que va a trabajar esa instalación y ya no tienes ningún problema. Guardo y salgo.
hay que reiniciar Odoo. Entonces salgo de aquí y con root sudo systemctl restart Odoo 19 service. Perfecto, ya está. También podemos leer el log por si un día queremos ver si sale algún error. Actualizamos. Ya no nos sale la base de datos 18 porque ahora solamente está filtrando por Odoo 19. Ahora nosotros vamos a crear aquí una contraseña porque esto es otra instancia. Ya tenemos nuestra base de datos Enterprise perfectamente sin ningún inconveniente. Hoy te he demostrado que puedes instalar en un mismo servidor dos entornos de producción en dos versiones diferentes y en 3 minutos hemos instalado los dos. Este video lo quise hacer más que todo para que tú veas en funcionamiento real cómo se debe instalar correctamente una instancia de Odoo, porque aunque el instalador es muy fácil, muchos clientes han tenido errores, problemas en la instalación, y eso es debido a que pues su perfil a veces no es tan técnico, y lo entiendo, y aunque está documentado, hago hincapié de que no se salten las configuraciones. Si no quieren leer porque les da pereza, yo lo entiendo, a veces leerse todas las especificaciones, vean el video con detenimiento, paso a paso. Yo voy a dejar luego este video organizado por capítulos para que vayas al punto concreto que te interesa. Pero es muy importante seguir todo al pie de la letra como se ha seguido en este tutorial y no vas a tener ningún problema. Así que bueno, hasta aquí el video. Puedes visitar Campus Cleverit, formación avanzada en Odoo. También me puedes contactar a mi WhatsApp si necesitas servicio técnico, consultoría en Odoo o si quieres migrar tu base de datos a las nuevas versiones de Odoo. Contáctame, te dejo el WhatsApp. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.